Los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús y lo escuchaban. A mí lo que me impresiona del Evangelio de hoy es que esta gente que era mal mirada por la mirada de los otros, la mirada de los que están tan seguros de sí mismos. Hay mucha gente, siempre hubo gente segura de sí misma, gente que no se cuestiona nada, gente que piensa que su vida está muy bien, gente que tiene pedigrí, que todo se le dio, no digo fácil porque la vida es difícil para todos, pero tuvo más recursos, más herramientas, más luces, más oportunidades, privilegios, ¿no? Privilegios. Uno dice, no, yo trabajé toda mi vida, mi familia era pobre, pero yo también, yo fui pobre toda mi vida, yo también vengo de una familia muy pobre, de un padre laburante, de una madre que hizo lo que pudo. Pero bueno, lo cierto es que mi viejo tenía cierta presencia, mi viejo era, eh, era bastante hábil con la palabra, eh, inspiraba seguridad, tuvo una crianza, tuvo una cierta crianza, tuvo cierto tipo de amigos, tuvo cierto tipo de entorno que lo fue moldeando a él de cierta manera. Y laburó toda su vida, ¿no? Estudió como pudo. Y así después nos crió a nosotros. Mi vieja, una privilegiada. Si bien fuimos pobres con ella, y ella fue pobre con mi papá, eh, mi abuelo estaba en una posición holgada, mi abuela también, los abuelos maternos, pues sobre todo mi abuela paterna eh, era cocinera en un asilo de ancianos. Qué rico que cocinaba la abuela Sara. Pero bueno, la abuela Ramona, eh, si bien en su juventud, chaqueña, pobre, vino y se casó con mi abuelo, que era suboficial militar, suboficial del ejército. Eh, Tuvo una vida holgada, le dieron una vida, ¿no? O sea, estoy hablando de que en el año 50, ¿no? Tener teléfono, tener televisión, la primera televisión a color que salió, mi mamá la tuvo. Eh, esos pequeños lujos de la clase media, ¿no? O de una clase media que existió en algún momento. Mi mamá estudió en el conservatorio de música, es profesora de música del conservatorio, había instrumentos en la casa de mi mamá, eh, órgano, piano, guitarra, acordeón. Tenían correspondencia con las iglesias francesas. eh, Venía de un entorno y bueno, se juntó con mi viejo, que era un isleño que la venía remando a la vida y a la canoa, ¿no? De ahí del Tigre, del Delta. Eh, pero tuvieron recursos. Entonces me criaron a mí con cierta educación, cierta mentalidad. Entonces yo, en medio de la pobreza, tuve muchos recursos simbólicos, muchos. Eh, Tuve una biblioteca, ya de chiquito. Eh, claro que hubo otros recursos simbólicos que no los tuve. Falencia de papá y de mamá, hicieron lo que pudieron, me los tuve que procurar yo, me los dio la vida mucho más tarde, ¿no? Pero yo tuve recursos. Y si bien todo me costó,
el doble, el triple, el quíntuple que al resto en algunas cosas. Es cierto que yo tuve más oportunidades que otros. Yo soy docente, voy por las escuelas y me doy cuenta de las oportunidades que tiene o no tiene una criatura. Cuando conozco al papá, a la mamá, me doy cuenta de que tiene menos posibilidades. Muchas menos posibilidades, pero no solamente económicas, ¿no? También simbólicas. Y ese chico que por ahí se cría así, de una forma que desencaja, que cuesta encastrar con algunos estándares de la sociedad, con algunos ámbitos, con algunas costumbres, y se va quedando afuera. No sabe por qué ese chico, no sabe por qué se va quedando afuera. Él solo sabe que no la emboca. Y quizá tampoco mucho le interesa, porque como no sabe tantas cosas, entonces no tiene noción de lo que se pierde, de lo que no. No tiene noción de su carencia, en muchos sentidos. Entonces esa gente es mal mirada. Es mal mirada porque no habla bien, ¿no? Porque no se viste bien, porque tiene ciertas costumbres. Bien, porque no se viste acorde a la norma, a lo estándar, a lo regular. Entonces es un representante en su gesto, en su ropa y en su hablar de algo disruptivo, ¿no? De algo a lo que se le baja el precio. Pero no solamente al pobre se le baja el precio y se lo, ¿no? Se lo tiene un poquito lejos, sino que hay otras singularidades, otras historias, y se los mira de reojo, ¿no? Otros currículums impresentables que también se los mira de reojo. No sé, alguien que haya... yo conozco muchas historias, estoy muy involucrado con los ámbitos problemáticos de la sociedad, pero alguien que haya sido criado, y las hay muchos, por madres que tienen ciertas actividades no, no santas, ¿no? Una criatura, alguien que va creciendo, alguien que fue formado en cierto ámbito problemático. El papá está en la cárcel, la mamá se dedica a la prostitución, ¿no? Lo que no quiere decir que sean mala gente. La hermana, el hermano, también quizá se dedican a eso. No tampoco desde un mal lugar. Yo conozco personas, historias de gente que trabaja de ese modo, o que vive de ese modo, y no necesariamente le hacen daño a alguien, o no necesariamente son personas de cuidarse, ¿no? Aunque pesan muchos prejuicios ahí, muchos prejuicios. Yo estoy llevando al extremo estos ejemplos para pensar en aquellos que uno mira de reojo, sobre los que tienen un montón de prejuicios, esas personas, y no nos damos cuenta, pero nosotros también, sobre nosotros también pesan un montón de prejuicios. A nosotros también nos bajan el precio. Porque esto es como una cadena de mando. ¿Quién humilla a quién? ¿Quién desprecia a quién? Bueno, hay ciertas personas que a otras no las van a escuchar. Y no las van a escuchar porque no las entienden. O porque lo que dicen está fuera de su alcance, lejos de su corazón. No les llega. No les llega. El otro parece que está hablando en otro idioma. No les llega. Y yo me pregunto, esta gente que era mal mirada, esta gente con la que no hay que juntarse,
estoy volviendo al Evangelio. Esta gente con la que no hay que juntarse, esta gente sospechosa, esta gente que de solo sentarte con ellos, en aquella cultura, ya corrías el riesgo de la impureza. Esta gente, ¿por qué se acerca a Jesús? Si justamente se dedica a lo que se dedica y hace lo que hace, fuera y lejos del ámbito del templo. Muy fuera, muy, muy lejos. A tal punto en el que por ahí son escupidos, son ignorados, son vetados, vos no podés entrar acá, ¿no? Acá todavía tenemos en nuestra sociedad ese tipo de ámbitos, donde hay gente, donde hay el derecho de la admisión, vos no podés entrar. Así que esa gente ya llega un momento que ni se acerca después, ni le interesa. ¿A cuántos de nuestros pobres marginados, a nosotros mismos, nos es vetada la entrada en ciertos lugares? Bueno, esta gente que ya ni lo intenta, que ya ni le interesa ir a la centralidad, porque son periferia, no le interesa ir a la centralidad. Esta gente, ¿qué ve en Jesús? ¿Qué dirá Jesús que ellos, en primer lugar, pueden entender y que en segundo lugar les interesa? ¿Qué palabras tendría el Señor para ellos? ¿Qué palabras tendría alguien que habla de parte de Dios y que no los condena, muy seguramente? Hay que pensar en esto, hay que pensar en el Evangelio de hoy, hay que meditarlo. Estas palabras de Jesús, misteriosas palabras de Jesús que no están escritas, palabras de amor, palabras de amistad, palabras de inclusión, algo diferente tenía que haber, algo diferente de la legalidad tenía que haber, porque la legalidad ya había descartado a estas personas. Algo entre lo humano y divino, algo misterioso. Que Dios los bendiga.